Daniel, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro aquí en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bajando del tren. Bajando del tren. Bajando del tren. Bueno. De todas maneras, ¿estamos en condiciones de poder conversar algunos minutos? Sí. Bien. Sí, cómo no. Bien. Ya me senté afuera. Ah, bien. Bueno, ¿dónde estás? Por curiosidad, ¿dónde estás? En la estación Sáenz, en Capital, recién llego de La Matanza. Bien. Daniel, unos minutos con vos siempre es importante para nosotros y para los argentinos en general, los argentinos que saben que los trabajadores los defiende la organización, un cuerpo organizado. Si no, ¿quién va a defender a los trabajadores en soledad? Por lo tanto, nos vemos obligados a volcarnos a esta defensa que necesitamos, que es de los trabajadores. Y hay personajes imborrables para la historia del sindicalismo de la Argentina, y te has ocupado, gracias a Dios, de uno de los más importantes que tuvo nuestro país, Germán Abdala. Él pasó a la inmortalidad el 13 de julio, ¿sí? Recordame el año y hablemos de él, por favor. El año fue 1993. Bien. Tuve la suerte de compartir con Germán proyectos, luchas, sueños y esperanzas hasta el último día de su vida. Y también ser el responsable a pedido de sus propios compañeros de la Asociación Trabajadores del Estado, de organizar. Fue la peor llamada telefónica que sufrí en mi vida. Un día de semana, al llegar a mi oficina a las 9 de la mañana, 9:30, suena el teléfono y un viejo compañero de la resistencia peronista, Miguel Gacera, me llamaba del gremio de pastas alimenticias para decirme que se había enterado que hacía unas horas había fallecido Germán, y que por favor, me decía en ese momento, vos, Daniel, que yo tenía un cargo importante en el gremio de prensa, en ese entonces era secretario general de los periodistas gremiales de la República Argentina, una organización que ya no existe, y me dice, tenés que hacer algo para que estén presentes tus compañeros y se lo recuerde y lo despidamos conjuntamente. Fue fatal porque yo venía haciendo ya prensa para los trabajadores del Estado, y no solo para la seccional, para la dirección nacional, sino para Arte Capital. Y bueno, Germán era un tipo extraordinario que tuve la suerte de conocerlo de muy joven, cuando había dejado de ser pintor de autos de un afiliado a un sindicato de un burócrata que ya no existe, y desde ahí él había llegado de Santa Teresita. Él había nacido en General Lavalle en 1955 y había llegado al poco tiempo a Santa Teresita, y de ahí su familia después lo trasladó a Buenos Aires. Entró a trabajar de eso, como decía, de pintor de autos en talleres, y a militar en su despertar político en una agrupación que se llamó Amado Olmos, de la Juventud Peronista de Capital Federal. Esto era casi al final antes de la última dictadura genocida que tuvimos en Argentina. Y ahí se empieza a relacionar con otros militantes jóvenes como él, entre ellos Víctor de Genaro, que era un sindicalista ya en ese entonces, delegado y de los talleres de minería, y era un dirigente vocal en aquel momento de la Asociación Trabajadores del Estado, que empezaba
a tener ese gremio un problema bastante serio, porque su dirigente nacional se había convertido en un gran burócrata connivente con la derechización del peronismo. Había organizado, justamente cuando se conocen, Víctor y Germán, en el año 75 se había conmemorado el 50 aniversario de la creación del gremio, y Juan Horvath, que era el secretario general, había organizado una ceremonia importantísima, entregando medallas de oro a Isabel Presidente, ya fallecido el general, y bueno, empezaba lo que terminó siendo después con el golpe una connivencia mucho más cercana con la Junta Militar por parte de Horvath, y ahí empezaron a militar, a ser marginados por Horvath, tanto Víctor de Genaro como Germán, que ya Víctor lo había hecho recomendado antes para que sea trabajador de minería, y él seguía pintando coches, pero en los talleres de minería de la Nación. En esa militancia opositora a Horvath y por la recuperación de la democracia y de las organizaciones sindicales en plena dictadura, fueron sancionados y marginados junto a otros dirigentes estatales de la organización, y en un año siguiente, 1977, decidieron conformar la agrupación UNUSATE, la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad y Organización de ATE, que después con los años pueden recuperar con la democracia el gremio en nombre de los trabajadores. Y una cosa que es importante recordar en esta coyuntura por la que estamos atravesando: de los más de 160 organizaciones sindicales que en aquel momento estaban registradas dentro de la Organización Nacional de la Confederación General del Trabajo, salíamos juntos a la calle, un montón de dirigentes, para reclamar por nuestra democracia. Cuando se conforma la CGT Brasil, después del primer paro en el 79, con Saúl Ubaldini, con Saúl Querido, y salíamos un montón de dirigentes perseguidos, expulsados de nuestros gremios, sancionados por la burocracia y también por los militares. Salíamos a la calle a cantar: se va a acabar la burocracia sindical. Y también con Germán, uno de ellos, al frente de esas movilizaciones, y se llegó a recuperar la democracia. Se recuperó la democracia y se recuperaron los gremios. Y si hoy prestamos un poquito de atención en cualquiera, y el mío propio, el nuestro, el de los trabajadores de prensa, si uno se pone a pensar de por qué está al frente quien esté al frente, se va a dar cuenta de que aquello que hicimos no lo hicimos tan bien, porque la burocracia sindical sigue estando presente, a excepción el único gremio que cada 4 años viene cambiando su conducción nacional por alguien más joven. Esa organización, la de los trabajadores del Estado, y esa moción de orden puesta en una reunión de Comisión Directiva Nacional fue una decisión de Germán. No se podía estar más de 4 años, no hacía falta, porque alcanzan quizás 4 años para poder formar cuadros y que venga una nueva generación para hacer crecer el sindicato. Y por eso los trabajadores del Estado han crecido como han crecido en el transcurso de estos últimos 40 años. La verdad que ha sido un ejemplo de convicción, de lucha. Un hombre que cuando
llegó a estar al frente del gremio, recuperado el gremio en ATE Capital. Al poquito tiempo se dio cuenta de que padecía una enfermedad. Tenía cáncer en su espalda, en las últimas vértebras de la columna, y llegó a tener 25 operaciones. Estaba cosido por atrás, estaba cosido por delante, por las piernas. Realmente una situación que había que tener voluntad para poder estar militando como lo siguió haciendo, sin descansar, sin tener problema de ninguna naturaleza en seguir adelante, hasta un punto realmente trágico. Me acuerdo cuando ya en un momento él, después de, no me acuerdo si 22, 23 operaciones, decide trasladarse a Cuba. ¿Me escuchás todavía? Te escucho perfectamente. Trasladarse a Cuba para ser hospitalizado en el Hospital Almejeira. Eso fue en 1992, un año antes de morir. Llegó a Cuba justo con una situación trágica, realmente trágica, que era que había pasado una pleamar en el malecón. El Hospital Almejeira era el hospital que estaba justo enfrente a la costa, al malecón, y el Hospital Almejeira sufrió destrozos en la planta baja y el primer piso. Y cuando Germán llega, que ya tenía turno para ser atendido, para luego ser operado, el hospital cerrado, lo trasladan a otro lugar donde le dan un turno para que se pueda operar, que había que quedarse, los cubanos se hacían cargo de eso, había que quedarse prácticamente 25 días, más después el posoperatorio. Pero Germán tenía conciencia de que en 15 días, menos de 15 días, en la Argentina había sesión en el Congreso, y él había sido de los diputados nacionales que había sido electo por la lista que había encabezado Menem presidente, cuando ya al poco tiempo de que el menemismo esté en el poder, había empezado a tener serios cuestionamientos con el peronismo, y él decide ser parte de los que fracturan el bloque, creando un área independiente que se llamó el Grupo de los Ocho, después de que Menem decidiera la absolución de los militares procesados, ¿no? Y él había hecho un proyecto de ley en aquel momento para que los trabajadores del Estado tuviesen convenios colectivos. Y cuando le dicen que tiene que quedarse por más de 30 días si lo operaban, decide suspender la operación y volver a la Argentina. Vuelve ya en silla de ruedas, con 35 kilos de peso, asiste al Congreso de la Nación y se aprueba la ley, gracias a lo cual hoy por hoy los trabajadores del Estado tienen su convenio colectivo. Pero eso provocó que tuviera serios problemas, de mucho dolor, que ya los padecía de antes, y estando en La Habana, había un medicamento que se llama interferona, que solo se produce en Cuba, que eso alivia el dolor. A él no se le podía dar ni la mano, porque realmente sufría, pero no gesticulaba un dolor, no lo demostraba nunca. La gente lo saludaba,
a veces le daba una palmada en la espalda, sufría terriblemente, pero no lo demostraba. Pero tampoco se quedó a recibir la interferona, porque tenía que quedarse una semana hasta que trasladaran todo lo que se había mojado, porque había entrado agua por todos lados en la almejera. Bueno, y se fue a la Argentina. Tuvo que ir por los dolores que atravesaba, que eran muchísimos, de vuelta al médico, y una cosa que no se puede creer, que cada vez que la recuerdo realmente se me pone la piel de gallina, como decimos comúnmente, que el médico le dice que la solución era que le cortaran las piernas. Y él le responde al médico, estas son textuales palabras: yo no le sirvo, doctor, a los trabajadores sin piernas. Así que viviré lo que tenga que vivir y seguiré viviendo como pregono que hay que vivir. Un ejemplo de lucha, de convicción, de clase, un ejemplo de que uno puede dar realmente la vida hasta el último respiro sin perder las convicciones y los compromisos. Y eso fue lo que pasó. No pudo más. A la semana recibimos esa llamada, esa triste llamada de que Germán ya había fallecido. Un hombre que vivió dando la vida por dar vuelta, aquel compromiso oligárquico dependiente que había tenido Martínez de Oz cuando decía que hay que achicar el Estado para agrandar la nación, y Germán hasta el último día de su vida nos pudo hacer saber de que lo importante es agrandar el Estado para liberar la nación. Pese lo que le pese a este actual pseudopresidente de los argentinos, que ya dejó de tener compromiso constitucional con respecto a su propio decir y prometer en su campaña, ya que es un fraude realmente. Debemos saber los argentinos que con ejemplos como lo de Germán es posible poder llegar a tener una nación libre, justa, soberana, con un destino para todos y común. Bueno, escuchándote atentamente, Daniel, bueno, este desarrollo que haces de la vida y de pasajes durísimos de Germán Abdala, y él de alguna manera tenía una espada, ¿no?, en su lengua. Era una mente brillante, pero también un espíritu brillante, y esa conjunción es muy difícil de poder conciliarla en una sola persona. Ya te adelantaste un poquitito cuando hacías referencia a su pensamiento sobre esa corriente que venía en boga en los 90, achicar el Estado, desagrandar la nación. ¿Cuáles son las perlas, aquellas cosas que te quedan en la mente de los discursos? ¿Por qué caló tan hondo Germán Abdala en la conciencia de los trabajadores, en ATE, pero también en representación de los sindicatos en general? Hoy Germán Abdala es un nombre que ha marcado una época y que también es un faro para el presente y el futuro. Pero, ¿qué era lo que decía que enamoraba tanto? Mirá, lo que era una persona que no tenía... Me acuerdo que a él le gustaba, cuando me llamaba para organizar conferencias de prensa en el gremio, solo una cosa, por ejemplo, te recuerdo con simpatía, con alegría, con picardía también, cuando decía: Daniel, ¿ya arreglaste? ¿Vienen los periodistas? Sí, van a empezar a llegar a las 9:30, a las 10. Entonces me decía: bueno, andaba preparando los termos, porque hay que preparar el mate. Y me acuerdo que la primera vez que me lo dijo fue en ATE Nacional, al poco de asumir, antes de diciembre de 1984. Y le digo: ¿mate? ¿Y por qué mate? Porque es el único medio de comunicación de masas que no fue invadido por el imperialismo. Entonces, había que tomar
mate porque la yerba era algo nuestro, era algo particular, era algo... Bueno, esa proyección que tenía táctico-estratégica, y que lo explicaba, ¿no? O sea, llegaron los periodistas, todavía queda alguno por ahí de aquellos de mis compañeros de antes, entre ellos Julio Bazán, Carlitos Chichisola, bueno, hay algunos otros, no muchos, ya estamos todos muy grandes y algunos ya no están, y otros han traicionado sus propios principios y siguen estando al servicio de otros intereses. Pero me acuerdo que nos sentábamos y antes de empezar decía, bueno, espero que sepamos compartir el mate, ¿no? Y lo repetía, porque este es el único medio de comunicación de masas que no ha sido infiltrado por el imperialismo. Siempre tenía una frase, siempre tenía, y no era repetitivo, y tampoco era de aquellos que les gusta ser exponenciales, ¿no? Era un hombre que se sentaba, charlaba en mesa redonda, digamos, por decir de alguna manera, y bueno, supo formar cuadros, porque lo importante para esto, lo importante sindical y políticamente, es no referenciarse uno en sí mismo, por más que tenga una buena conducta y un buen discurso, sino saber transmitirlo. O sea, lo de él era eso. Yo me acuerdo cuando se recupera el gremio en Capital Federal, recién empezaban los movimientos de las Madres de Plaza de Mayo, y él fue un tipo extraordinario, porque la lista de él, de ATE Capital, ya había ahí 3 o 4 mujeres, cuando todavía ningún otro sindicato le daba lugar y participación a las mujeres. Y estas eran compañeras estatales que no se conocían entre sí, pero militaban en organizaciones de derechos humanos y algunas en las madres, entre las madres, y les había dado este lugar. Pero no había sido suficiente. Una vez que se recuperó el gremio, él creó departamentos, creó el primer departamento de derechos humanos en una organización gremial nacional. Está bien, era de la seccional Capital, pero pertenecía a ATE Nacional. Creó el primer departamento de la mujer en ATE Capital, ni siquiera en la Nacional. Fue una persona que hoy, yo rescatando para uno de mis libros la memoria de aquellas mujeres, realmente las veo ahora, mujeres grandes ya de 85, 80 años, y que han sido leales toda su vida hasta el final, jubilándose, y que siguen militando en el Centro de Jubilados Nacional de los Trabajadores del Estado. Ha sido un tipo que siempre estuvo a su medida y armoniosamente, en el lugar que se debe estar, y con una frase que a él le gustaba así decir en sus discursos, que era: hay que vivir como se habla y ser como se pregona. Pero además lo transmitía, no era que se ponía él en el micrófono en la boca para aparecer en un programa, lo decía en reuniones de formación de cuadros. Y eso es lo que nos falta de vuelta a los argentinos, para poder tener memoria, recuperar la memoria y avanzar hacia adelante. No sé con cuántos años estaría hoy Germán Abdala, pero siendo que se nos 69. Bueno, entonces tranquilamente podría estar... Él cumplía en febrero y yo en agosto, los festejábamos juntos. Mirá. Y Víctor de Genaro en octubre, pero, en septiembre, Carlos Custer en octubre, pero bueno, Carlos y
y Víctor eran más grandes que nosotros éramos los más jóvenes. Ujú, ujú. Bueno, entonces, tranquilamente, si no hubiera pasado por lo que pasó, hoy tranquilamente podríamos tenerlo. Ahora, quizá la literatura... Por supuesto. Claro, quizá la literatura fantástica podría ubicarlo a Germán Abdala en este 2024, pero qué importante cuadro, ¿no? Para que hubiera sido tenerlo hoy, para compartir su mirada, Sí, claro, ¿no? claro. ¿Qué necesidad Sí, tenemos? sí, ¿Qué necesidad seguramente. tenemos? Vos imaginate cuando él decidió apartarse de la CGT meses antes de fallecer, ya se había organizado lo que fue la primera CTA en el año 93. Él ya te digo, con mucho dolor, en silla de ruedas, con 35 kilos, sin haber, porque cuando yo le traje la interferona de Cuba ya no le servía, estaba terminal. Yo volví poquito antes de que él falleciera de Cuba, por cuestiones gremiales que había viajado, y ya la interferona no la podía consumir, ya era tarde. Pero él estuvo ahí sentado creando la primera CTA, con un montón de cuadros, que te vuelvo a decir lo que terminaba de decir hace un rato. Hoy ninguna de esas organizaciones que con nosotros decían se va a acabar la burocracia sindical, hoy siguen estando los burócratas al frente, y si no lo están, no es porque hubo renovación, es porque murieron o porque pasaron a ser secretarios nacionales, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, pero no hubo generacionalmente renovación, ni siquiera ni hablemos en las actuales organizaciones sindicales centrales, ¿no? Uno ve las caras y realmente a mí me da bronca, y lo digo con respeto hacia algunos y otros, bueno, porque son realmente unos burócratas impresentables, pero uno ve la conducción de la Confederación General del Trabajo hoy, que vienen hace 20 años sin respetar sus propios estatutos, porque no hay ningún congreso aprobó de que se cambiaran los estatutos, y no puede haber un cuadrumvirato cuando el estatuto vigente dice que tiene que haber una organización con X cantidad de dirigentes, desde el secretario general hasta los revisores de cuentas suplentes, y uno ve las caras cuando se sientan, y por favor, de 70 años para arriba, dejémonos de joder. ¿En qué gremio hubo renovación de cuadros? Ahora uno mira una reunión nacional de los trabajadores del Estado y ve que hay renovación de cuadros. El actual secretario general acaba de cumplir, si no me equivoco, 52 años. El que se fue, el anterior, ya estaba próximo también a cumplir 60 y pico, dio un paso al costado. No es que se tienen que ir, es dar un paso al costado para servir para la formación de generaciones, de nuevas generaciones, y que suba el más emergente, y que se cumpla, como decía Germán, con la participación de las mujeres. ¿Qué organización sindical hoy cumplió con el cupo femenino? La única, los trabajadores del Estado. Germán no estuvo al pedo donde estuvo, a pesar de sus dolores, de su cáncer, no estuvo al cohete. Algo dejó una semilla muy importante y que sigue creciendo. Daniel, te faltó, siempre te me adelantás, ¿no? Cuando tengo una pregunta, a veces ya lo escribiste, ya lo contaste, pero por las dudas pregunto, ¿ya te falta escribir sobre esta burocracia sindical o la eternización de los secretarios generales? En alguna medida lo hice en mi último libro del sindicalismo argentino, ¿no? Que escribí con Mario Morán, dirigente nacional e internacional de los docentes privados. Pero no sé si falta escribir, lo que falta es decirlo.
y tener la suerte, como en el caso de ustedes, de poder transmitirlo, porque no en cualquier medio de comunicación puedes salir a decir estas cosas. Y yo no tengo pelos en la lengua, pero no caminé al lado de Germán porque me sentía cómodo, sino porque me sentí identificado y porque aprendí de lo que él decía. Vivir como se habla y ser como se pregona. Yo jamás cobré renta gremial y estuve 45 años, 48 años en mi gremio en distintas representaciones. Jamás cobré renta gremial. Y sí serví y traté de seguir sirviendo, y trato de seguir sirviendo para la construcción de cuadros. Porque es lo que aprendimos de él. Germán, perdón, Daniel, para que a veces no entiendo los términos. ¿Qué es no cobrar renta gremial? Digamos, me imagino que si vos trabajas... La renta gremial es cuando uno llega a ser dirigente y pide, cuando uno llega a ser dirigente, puede pedir licencia con goce de sueldo en su lugar de trabajo con la excusa de que tiene que estar en su sindicato. Entonces, el gremio, en este caso el Estado, pero si fuera un gremio, la fábrica, el taller o el gremio que sea, ¿no? Te paga, siendo que vos además pediste licencia gremial, pero además seguís cobrando, te sigue pagando la empresa en la que trabajás, o en este caso el Estado. En el caso de los periodistas, vos trabajás en la revista Cuchuflito o en el programa Cuchuflito de radio, pedís licencia pero que te sigan pagando. Y además, una vez que estás en el gremio, como estás en el gremio, tenés derecho a que el gremio te pague también el mismo importe con lo que cobras los sueldos. Con lo que, digamos, sos como un jubilado prematuro. Esto es una barbaridad. Pero no se habla de esto, Daniel. No se habla de esto. Y claro que no se habla. Por eso digo, falta formación de cuadro. ¿De qué vive Daer? ¿De qué vive Daer? ¿Está en algún hospital trabajando de enfermero? ¿Quién le paga? Bueno, es muy fácil. Uno va, puede investigarlo esto, porque es el derecho público. ¿Quién le paga a Moyano? ¿En qué empresa está trabajando como colectivero, como trabajador de su gremio, de camionero? ¿Hace años trabajó alguna vez? Esto se puede averiguar. No es un secreto. ¿De qué trabaja el otro Acuña, pseudo representante de los trabajadores, el Acuña, que tiene que no ha cumplido, que todavía se llena la boca de decir de que las mujeres, que la CGT no ha cumplido con su compromiso del cupo femenino con las mujeres, porque las mujeres no tienen vocación de poder, cuando su esposa es intendenta del partido del presidente Perón. ¿Quién es Acuña? ¿Quién le paga a Acuña? ¿De qué trabaja? ¿En qué estación de servicio estuvo? ¿En qué cochera estuvo trabajando? Digamos, de estas cosas nadie habla. que son las cosas, Nadie habla. que son las cosas de las que hablas vos y hablaba Germán Abdala. Bueno, es no solamente los trabajadores del Estado cumplen con esa convicción. Y si no trabajás en el Estado, porque tenés un cargo electivo, bueno, dejás de cobrar del Estado y bueno, ahí sí que te pague el gremio, porque tenés que vivir de algo. Lo que corresponde con la cuota, para eso te descuentan.
para el sindicato, el cupo, en todos los sindicatos. Vos cuando trabajás en una empresa, la que sea, se supone que estás haciendo un aporte, pues estás en blanco, estás haciendo un aporte por lo que te descuentan para tu jubilación y te descuentan si vos pedís la licencia gremial, con el aporte que se da para el gremio por estar afiliado a ese gremio, es que vos cobrás tu renta. Pero bueno, esto hay que demostrarlo, esto hay que ejercerlo. Por eso te decía, yo cumplí montones de cargos en mi gremio hasta que me jubilé, cumplí con mi palabra de que el día que me jubilara iba a renunciar a mi cargo, y habiendo sido secretario de prensa de la CGT del Conurbano Sur, el día que renuncié, que me salió la jubilación, renuncié a mi cargo, pero nunca cobré por estar ahí, ni en la organización nacional, ni en el CIPREVO, ni en la FACPREM, ni en la UTBA, cuando existía todavía, la UTBA tenía representación genuina. Pero bueno, no todos podemos mostrar cuál es el camino que decimos que hay que transitar, dejando la huella de que hemos transitado ese camino, dejando convicciones, como te decía, y siguiendo cumpliendo con sueños y esperanzas como lo hizo Germán Abdala, ¿no? Y es el legado que nos dejó. Daniel, extraordinario, como siempre, extraordinario. Te mando un fortísimo abrazo, los mayores de los éxitos en tu actividad en Capital, y bueno, siempre con el deseo de reencontrarnos pronto. Bueno, cómo no, estamos yendo ya por allá a tus pagos en poquito tiempo. Fuerte abrazo para vos, Daniel, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, qué lujo que nos hemos dado esta oportunidad. El hecho de trabajar en la comunicación nos permite estos momentos importantes de formación, de reflexión, de coraje, de valentía. La palabra de Daniel Parcero, este escritor, historiador de la historia de ATE, hablándonos de Germán Abdala, este cuadro enorme que hay que reivindicarlo permanentemente para entender mejor cómo hacer para defender a los trabajadores. No da lo mismo cualquier cosa. Y está todo medio enrarecido. Bueno, habrá que poner la lupa allí y ordenar esto. Nosotros somos esta cáscara de nuez que es muy tosuda, ¿eh? Vamos al frente, somos chiquititos, sí, está bien, somos modestos, pero vamos al frente y le damos micrófono a Daniel Parcero las veces que sea necesaria para decir verdades y le duela a quien le duela. ¿Qué va a hacer?